El sur de la península ibérica es una región especialmente árida, donde los efectos del cambio climático se están haciendo notar. Las temperaturas son más extremas, llueve menos que antes, y cuando llueve es a menudo de forma errática y torrencial. Por este y muchos motivos, en esta finca, La Tejadilla, se está practicando la agricultura regenerativa, que es un nuevo enfoque respecto a lo que se venía haciendo y lo que se practica en las granjas convencionales de la zona. La Tejadilla es una finca en la provincia de Sevilla. Miguel, su gestor, venía del mundo de la informática. Creó su propia empresa en ese sector y después decidió venderla y con los beneficios comprar tierras y hacerse agricultor. A pesar de ser un recién llegado al sector agrario, enseguida se dio cuenta de que las formas convencionales de hacer agricultura derivaban en toda una serie de problemas ambientales graves, como la pérdida de biodiversidad y de fertilidad en el suelo o la contribución al cambio climático. Así que Miguel se pasó a la producción ecológica y después a la regenerativa. Había entendido que tenemos que cambiar nuestros métodos y enfoques si queremos cultivar alimentos y a la vez recuperar y preservar los recursos naturales que le quedan al planeta. Lo que estamos haciendo con la agricultura, con el empleo de fitosanitarios, insecticidas y herbicidas, pues es un uso abusivo, es algo insostenible y tomé la decisión de que había que cambiar la práctica convencional a una agricultura totalmente ecológica y limpia de productos químicos. Tras ese cambio a técnicas regenerativas, enseguida notaron mejoras. En primer lugar, se dieron cuenta de que inmediatamente aumentó la biodiversidad. Animales, insectos, abejas y pájaros de todo tipo empezaban a habitar la finca. Hemos reducido mucho la erosión, sobre todo la erosión del suelo en el olivar. Por otro lado, pues hemos reducido los costes de insumos, de temas de herbicidas, de abonos, sobre todo evitando la pérdida de suelo, que es lo más importante, ¿no? Otro aspecto muy notable es que la finca ha logrado mantener su rentabilidad, es decir, que el enfoque regenerativo es compatible con un negocio económicamente viable y que con el tiempo va ganando en prosperidad y facilidad de manejo. Desde que compré la finca, lo más importante que hemos hecho y más significativo, lo que ha demostrado mayor eficacia, ha sido la implantación de la cubierta vegetal en el olivar, en las zonas de pendiente, porque teníamos un grave problema de erosión y de pérdida de nutrientes y desde que venimos aplicando ya ese mantenimiento de las cubiertas hemos mejorado muchísimo, hemos evitado la erosión. Con la incorporación de los restos de poda y el olivar está notando que tiene mucho más rendimiento, tiene una materia orgánica en el suelo que permite que el cultivo se desarrolle con salud y de manera rentable. En definitiva, este es el manejo de la cubierta vegetal, en este caso a base de gramíneas, y esto no existe en el olivar convencional. Esto evita la erosión, facilita la infiltración de agua en el suelo, evita la evaporación demasiado temprana, con lo cual mantiene mejor la humedad y aporta alimento al ganado que luego nos ayuda a fertilizar la tierra y a introducir materia orgánica. Sí, como veréis, el estado de salud del olivar está bastante bien, están en perfectas condiciones. En principio todavía estamos en el segundo año de conversión a ecológico, aunque con la cubierta llevamos bastantes años ya y de momento no hemos tenido una merma en la producción. Estamos haciendo muchísimas actuaciones para aumentar la biodiversidad. Hemos hecho implantación de setos en las lindes y en los bordes de caminos, en las zonas improductivas.
Hemos generado islas de biodiversidad también, con arbustos autóctonos y con árboles en zonas improductivas. Bueno, pues a lo largo de este camino, de unos 3,5 kilómetros, hemos plantado 4.800 arbustos de diferentes tamaños para aumentar la biodiversidad y aprovechar estas zonas improductivas. Sí, entre ellos hemos plantado labiérnagos, jaras, lentiscos, coscojas, un total de 30 especies, además de algunas aromáticas también, como romeros, lavandas, tomillos de varias especies. Lo que esperamos que aporte las bandas multifuncionales es un reservorio de especies depredadoras de los insectos plagas y además atraer también polinizadores para la fertilización del cultivo, ¿no? Una técnica natural para gestionar las plagas es introducir a sus depredadores. Se trata de añadir especies para controlar a las poblaciones de seres potencialmente dañinos, en lugar de eliminar especies utilizando trampas o venenos. Bueno, esta es una caja nido para Cernícalo vulgar, que junto con la lechuza son los más comunes en la finca. Bueno, pues aquí una de las actuaciones para la mejora de la biodiversidad consiste en la construcción de esta torre, donde vamos a reintroducir una colonia de Cernícalo primilla, que es una especie protegida, que nos ayudará al control del topillo y el ratón de campo para evitar las plagas. Entendemos que un suelo sano es una medicina preventiva para evitar la aplicación de insecticidas y de fungicidas y otros productos. La planta está fuerte, desarrolla y crece con fuerza y es mucho menos susceptible a las enfermedades. En Tejadilla estamos apostando por la diversificación de cultivos, porque entendemos que es la manera de garantizar el mantenimiento de la rentabilidad y la búsqueda de la rentabilidad, ¿no? No basarnos en una finca monocultivo en la que está mucho más expuesta a los vaivenes de precios del mercado y tal. Con la diversificación de cultivos lo que pretendemos es mantener unos niveles de rentabilidad adecuados para el sostenimiento de la finca. Dentro de la diversificación de cultivos estamos desarrollando también recuperación de semillas antiguas de cereales, de trigo, para ofrecer un producto también de mayor calidad para la fabricación de pan de calidad, integral, y también porque las semillas antiguas tienen una serie de ventajas, son semillas más rústicas y más fuertes para el desarrollo del cultivo, ¿no? Estudios recientes vinculan el uso excesivo de nitrógeno y otros agroquímicos con los desórdenes celíacos. Las variedades antiguas de cereales son por tanto muy interesantes. Requieren menos químicos y contienen más nutrientes, contribuyendo a mejorar la salud del ecosistema y también la salud de las personas. Yo estoy absolutamente convencido que somos la última generación con capacidad todavía de frenar el cambio climático, de frenar la pérdida de biodiversidad, y los agricultores tenemos una gran oportunidad para contribuir a ese cambio, ¿no? Puede que seas una isla en medio del océano, pero recuerda que puedes también ser un faro que muestre un camino para otros. Miguel Ángel Gómez está implementando prácticas agrarias regenerativas porque las ve como un puente hacia el futuro en estos tiempos de tantos retos interconectados.